Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Tribuna. Hoy, martes, 8:30 de la tarde, estamos con Patricia Rodríguez. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches, Pablo, Jesús, Coto. Tardes, noches. Muy buenas noches, Coto. Buenas noches a todos, sí. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches y muchísimas gracias por las invitaciones, como siempre. Vamos a hablar hoy de la concentración que tuvo lugar en la Puerta de Alcalá, convocada por el Partido Popular, y todo lo que conlleva. En ella se pidió la retirada de la ley de amnistía, que se va a aprobar el próximo jueves, el día 30, y la disolución de las Cortes. Punto primero, aprobación de la ley de amnistía. Valoración, Patricia. Bueno, pues desgraciadamente el día 30, lógicamente, se va a aprobar finalmente la ley de amnistía y esto ya parece que no tiene remedio ninguno. Lo bueno sería que, en el caso, aunque no estoy de acuerdo con el Partido Popular, es que Pedro Sánchez convocara elecciones. Según dijo Alberto Núñez Feijóo, y como es legalmente, se podrían convocar mañana mismo a partir del día 29, y si fuera así, los comicios se harían el 28 de julio, que cae en domingo. Pero dudo yo mucho que mañana Pedro Sánchez, a pesar de esta hecatombe que ha salido hoy con la noticia de su mujer, que estaba investigada desde el primer día, que escribió incluso esa carta de amor hacia su mujer, dudo yo mucho que Sánchez quiera dejar su sillón en el Palacio de la Moncloa. Doctor Coto, tiene usted la palabra. Sobre la ley de amnistía yo creo que ya he hablado lo suficiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el PP en concreto perdió una gran oportunidad durante las elecciones o durante la campaña electoral en Cataluña de haber atacado la ley de amnistía, cosa que no hizo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son más brindis al sol. En definitiva, yo creo que Feijóo, si se viera obligado a firmarla, no tendría ningún problema en hacerlo. Es decir, o sea que a mí lo del otro día en la Puerta de Alcalá, mírala, me pareció un acto de campaña electoral y nada más, ¿no? Es decir, tú sabes que durante esa campaña pues se dicen las cosas que no se piensan hacer, se promete todo lo que no se va a cumplir y ya está, y una más, ¿no? Es decir, más bien ahí sí que estoy de acuerdo con Abascal, que fue una especie de romería o de fiesta popular, ¿no? Es decir, para mí no tiene ninguna importancia nada de lo que se dijo allí. Jesús. Bueno, pues sobre la ley de amnistía, como siempre he dicho yo, que la Constitución justamente impide los indultos generales, los perdones generales, colectivos, como pretende el Gobierno de España. Por lo tanto, estamos viendo que se va a aprobar una ley que posiblemente es inconstitucional y posiblemente se lleva al Constitucional y se bloquee no sé cuánto tiempo y se queda ahí paralizada por mucho que el Partido Socialista tenga con De Pupido y a toda esta gente ahí controladito. Pero la situación es esa y demás. También es cierto lo que ha dicho Coto, que si el Partido Popular estuviera en la misma situación, daría una ley de amnistía, volvería a entregar competencias y entregaría millones y millones de euros al nacionalismo catalán para tenerlo contento y facilitar un gobierno. De hecho, eso ya pasó en el año 97 con el pacto Majestín entre Aznar y el pequeño Puyol, el Yoda del catalanismo y demás. Entonces, básicamente es más de lo mismo. La ley de amnistía es inconstitucional, es un intento básicamente de eliminar los delitos que ya se habían hecho, hacer borrón y cuenta nueva, y una cosa que vulnera el Estado de Derecho y la Constitución y demás. Y ojo, que no lo digo yo, lo dice Alfonso Guerra, Felipe González, pero bueno, esta gente ya son de la fachosfera también, ya son fachas según el Partido Socialista. Los históricos del PSOE son fachas. A este extremo estamos llegando.
La ley de amnistía, según el ¿Vosotros creéis que a Dime. Begoña Gómez se la puede incluir en la ley de amnistía también o no? Si haya hecho, yo digo una cosa, si haya dicho lo de los contratos y demás con una bandera, con una estrellada, una banderita así catalana y demás, yo creo que la indultan y todo también. Bueno, Oye, que te robo, presuntamente, pero con la bandera catalana y demás. Un 3%, un ya que 4%. Coto sacó el tema, vamos a valorar ahora la situación judicial de la esposa del presidente del gobierno, Patricia. Bueno, pues básicamente, como he comentado antes, lo primero de todo, Pedro Sánchez nos toma el pelo continuamente. Yo considero que Sánchez es la verdadera máquina del fango, no esa ultraturbo mega ultraderecha, porque cada vez van poniendo más grande, ya no somos la extrema derecha, ya somos cualquier cosa. Entonces, yo creo que en este caso, Peinado, que es el juez que ha aceptado esas diligencias hacia Begoña Gómez, sí que creo que va a luchar fehacientemente por sacar toda la documentación y todo lo que haya sobre esta señora, incluida, aunque reciba amenazas, como ha recibido por este caso, y aunque el fiscal esté detrás de una manera muy singular, entrando y saliendo del juzgado, no sabemos para qué, porque es algo inusual que quiera ir tantas veces a ver qué pasa con este caso. Lo bueno de todo esto es que ya no hay secreto de sumario, por lo tanto, todo el mundo puede ver cómo se va a ir ejecutando este proceso, mientras que primero se avise a las partes. En este caso, todas las partes que han denunciado como Manos Limpias, también está incluido Hazte Oír, y como acusación popular, que también está Vox, para ver cómo se va a desarrollar todo esto. Lo que está claro es que incluso la UCO tiene decenas de fotos ya de Begoña Gómez con reuniones con Air Europa, justo antes de que después el gobierno facilitara 45 millones de euros para rescatar a la compañía. Y también tenemos que tener en cuenta que estaba Aldama, que también está metido en la trama Coldo, así que yo creo que lo tiene muy difícil Begoña Gómez y que va a salpicar al gobierno. Coto. Bueno, yo como Javi Hidalgo era mi vecino, fuimos vecinos durante mucho tiempo, no quiero hablar de él, pero sí es cierto que se reunieron en San Petersburgo y bueno, pues está clarísimo, ¿no? Que hay una corrupción en los negocios y que hay un tráfico de influencias que es evidente, ¿no? A mí me extrañaba mucho, ya lo comenté, que no estuviera imputada o investigada, como se dice ahora, ¿no? Porque era de cajón, ¿no? Pero como hoy hablamos de Feijóo, a mí lo que más me llama la atención es la estrategia de Feijóo para que ni Begoña Gómez ni Pedro Sánchez compadezcan en el Senado, ¿no? En la comisión de investigación. A mí me parece que esto es ya, no sé, hablar de PSOE o de PSOE se queda corto, ¿no? Es que son absolutamente lo mismo. Es que no puede tener mejor defensa. Es decir, es que te voy a evitar pasar por la comisión. Voy a evitar que la gente se entere, ¿no? ¿En qué coño estás implicado? ¿O en qué estás implicada? Es decir, me parece, vamos, surrealista, ¿no? Es decir, tú eres la oposición, te ponen una pelota votando y le das al aire, ¿no? Es decir, te renuncias a pegar el pelotazo. Es decir, me parece increíble. Yo creo que esto es un detalle que desnuda perfectamente lo que es Feijóo, ¿no? Y lo que es el PP en España. ¿Cuál es el papel del PP? Es decir, yo creo que es el sostén del PSOE, vamos, pero clarísimamente. A mí me gustaría empezar con una frase que dijo un secretario general del Partido Socialista y que no llegó a presidente del gobierno. España se merece un gobierno que no le mienta. Y estamos viendo como continuamente
los españoles sufrimos la mentira de Pedro Sánchez con la colaboración indirecta de Feijóo y del Partido Popular más de una vez. Pero en este caso, por ejemplo, vimos como este hombre decía, ya sabía que Begoña estaba imputada. De hecho, los 5 días de reflexión, el amago de dimisión, que no era un amago de dimisión, que era un intento básicamente de crear una alianza sagrada en torno a la figura de Sánchez, de toda la izquierda como un luchador antifascista contra los bulos, cuando realmente simplemente es un tipo que tiene una serie de temas curiosos, tiene a su mujer presuntamente una lobista de conseguir contratos para enriquecerse presuntamente y demás, según dice, y está siendo investigada por la justicia. Jesús, de presuntamente nada. Hasta que Está el registro de la propiedad, porque esta gente no se corta, lo pone todo a su nombre. Pero por eso que lo dejo presuntamente, que tampoco tengo ganas que me venga por ahí algo raro. Pero bueno, que en cualquier caso estamos viendo cómo esta situación es la demostración clara de cómo el gobierno está totalmente corrompido, porque no solamente tenemos a Begoña, tenemos el caso de Córdoba, el caso de las mascarillas, que por cierto, el caso de las mascarillas también seguramente salpicaría el Partido Popular, porque las mascarillas fueron el ejemplo más claro de cómo se usaban los contratos de emergencia para meter la mano en la caja en mitad de una gigantesca situación de emergencia. Y como son contratos verbales y se puede meter la manita en la cajita, pues eso explicaría la actitud de Feijóo y demás de no involucrar a Pedro Sánchez ni a Begoña en una comisión de investigación en el Congreso, ni intentar que se investiguen de manera más fuerte a estos dos personajes. Porque posiblemente una parte del Partido Popular, o una gran parte, también está metida en este trama. De hecho, hoy, si no recuerdo mal, han pedido los contratos del gobierno con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién gobierna en el Ayuntamiento de Madrid? Partido Popular. ¿Quién gobierna el gobierno? Moncloa. La ha pedido y la ha publicado hace poquito Vox Populi. Hace un ratito la ha publicado. Patricia, ¿crees que este caso de la esposa del presidente del gobierno puede llevar, esto sí, a la convocatoria de elecciones? Bueno, teniendo en cuenta de que pienso que, como he dicho 1000 veces, que Pedro Sánchez le gusta muchísimo el sillón y no se quiere ir, posiblemente esto ya sí que sea la punta del iceberg que haga hundir totalmente al barco del gobierno. Porque al final, si su mujer, ya que está imputada, o en el caso de que ya cambiaron la terminología de imputada por investigada, llegara a su fin y fuera finalmente condenada por los hechos, pues obviamente no es que le salpique, es que yo creo que le quedaría muy poca decencia si no dimitiera. Porque ya si nos tenemos que tragar eso, nos tenemos que tragar que utilice recursos públicos para presentar su libro de Tierra Firme, nos tenemos que tragar en las miles de mentiras como que va a hacer viviendas para los jóvenes y sigue sin hacer ninguna, pues todas esas mentiras llevan a un cúmulo al final que digo yo que por vergüenza convocará elecciones generales, como pedía en este caso Feijóo. Eso sí, Feijóo es, yo creo, la figura tibia, porque no se le puede decir otra cosa, que está perdido. Para mí, Feijóo está totalmente perdido y no se encuentra, no sabe qué hacer. En el meeting de ayer, por ejemplo, decía que lo único que hacía Vox en esta campaña era meterse con el PP y no con Sánchez, cuando es una falacia total y absoluta. Lo único que está diciendo, además de que Vox le ha tendido millones de veces ya la mano para luchar contra Sánchez al Partido Popular, lo único que está diciendo Vox es que el 89% de las veces en el Parlamento Europeo PP y PSOE votan lo mismo, no es que se esté metiendo con ellos, simplemente está mostrando esa información, sin más. Es decir, que al fin y al cabo son lo mismo y votan lo mismo allí. Entonces, y teniendo en cuenta también
la gran portada del mundo en el día de hoy, que prácticamente quiere otra vez atacar nuevamente a Vox, diciendo que quiere absorberles sin ridiculizarles, pues yo creo que el que está utilizando realmente la estrategia de ir contra Vox y no contra Sánchez es el Partido Popular. Coto. Bueno, lo primero es decirle a Jesús que yo pongo mucho en duda que no tengamos un gobierno, que no merezcamos tener un gobierno que nos mienta. Yo creo que sí lo merecemos, es decir, porque si un gobierno mentiroso vuelve a salir con la posibilidad de formar gobierno, pues yo creo que sí que nos lo merecemos, es decir, tenemos lo que nos merecemos, o al menos aquellas personas que votan tienen lo que se merecen, que disfruten de lo votado, que supongo que es lo que están haciendo. Y luego, pues, bueno, también señalar que en esa comisión el PP, por ejemplo, pues sí ha citado a ella y ha citado a Francina Armengol, con lo cual, claro, todavía se entiende mucho menos que no hayan citado a Sánchez y Esposo. Pero dicho esto, yo creo que la estrategia del PP de enfrentamiento con Vox es absolutamente imbécil. O sea, no imbécil, porque aquí los imbéciles, los tontos se murieron casi todos hace muchos años. Es decir, hay muy pocos tontos de baba. Pero claro, el votante de Vox no es un votante del PP. Es decir, el PP no le va a quitar a Vox ni un voto. Ni un voto. Bueno, le podrá quitar 1000, a ver si me entiende. Pero el PP de donde tiene que chupar no es de ahí, sino de un voto más centrista. Es decir, no de un voto de derecha. Porque por algo han salido corriendo, han salido huyendo del PP. Es decir, o sea que la estrategia es absolutamente demencial. Pero claro, sabiendo que es demencial, pues te extraña, ¿no? Es decir, que esté buscando esa confrontación con el único objetivo de desacreditar a Vox y que el votante de Vox se lo piense y a lo mejor acabe votando al alpiste este o a alguien, no sé, y se pierda el voto, ¿no? Es decir, es alucinante. Y luego yo creo que Vox también se equivoca. Es decir, no creo que debiera buscar o que deba buscar ese enfrentamiento con el PP, salvo la denuncia, como ya señalaba Patricia, de que en definitiva votar PSOE y PP en unas europeas es votar exactamente lo mismo, porque ellos van a votar lo mismo. El sometimiento a la agenda del PP y del PSOE es un compromiso al 100%, ¿no? Con lo cual, pues siempre van a tener en la misma dirección sus votos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se presenta un panorama un tanto extraño. Yo lo que espero, más que nada, porque yo tampoco soy de Vox, que nadie se equivoque, que lo mismo me señale que mira este vocero, no lo soy. Es decir, pero sí me divierte un poco pues este mapa político que se dibuja, ¿no? Y sí me hace mucha más gracia Buxadé, que es mucho más inteligente que Feijóo, o Abascal, que es mucho más agresivo, y me identifico mucho más con ellos, ¿no? Y me hace gracia este juego, pero yo creo que el PP, que Vox lo que tiene que renunciar es a enfrentarse con el PP, porque no gana nada. No gana nada. Jesús. Sí, no, es que el Partido Popular tiene una visión de lo que yo llamo la patrimonialización del voto, que también, en cierta manera, es un intento de patrimonialización del Estado. De hecho, el Partido Socialista y el Partido Popular tienen este concepto de patrimonialización de lo que es público, de lo que es de todo. Y en este caso del voto también. De hecho, cuando estaba Ciudadanos, yo me acuerdo que me venían concejales del PP aquí en mi Sevilla natal y me decían, Jesús, es que tú antes votabas al PP. Digo, yo en mi vida he votado al PP. Entonces, ¿por qué militas en Ciudadanos? Y yo, pues sí, liberal, no tengo nada que ver con ustedes, aunque penséis los democristianos que tengo algo que ver. Pero esa actitud de, oye, tú tienes que votar lo que yo diga, el voto es de los partidos políticos. De hecho, ese es el pensamiento de mucha gente de nuevas generaciones del Partido Popular, que el voto es de los partidos políticos, no de los ciudadanos, y por tanto los ciudadanos pueden cambiar el voto como les salga de los...
pero desgraciadamente ese intento de patrimonialización del voto es un ejemplo muy claro del Partido Popular, pero de hecho se vio con Ciudadanos y ahora se ve con el Partido Popular, con Vox. Y de hecho, el tema del ataque a Vox, que por cierto ha sido muy revitalizado por la Fundación FAES, la Fundación de Aznar, donde se ha publicado un informe donde dice que hay que básicamente reintegrar, entre comillas, a Vox dentro del Partido Popular para generar la gran derecha unida y demás, que haga frente al sanchismo, porque Vox es una herramienta del sanchismo para dividir la derecha. Ese es el pensamiento que estaba difundiendo la Fundación de Estudios y Análisis de José María Aznar. Y es básicamente un intento de concentración del voto. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Si el Partido Popular se queda solo en la derecha y en el centro, ¿con quién pacta? Aparte de los nacionalistas entregándole millones de euros y demás, y intenten un nuevo Majestín, porque no tiene aliados naturales, nunca va a tener aliados naturales. Por lo tanto, es mejor tener aliados que cargarte a tus propios aliados, que es básicamente lo que hace el Partido Popular continuamente. Pero bueno, y también, en fin, aparte el intento de la solicitud de convocar elecciones por parte del Partido Popular y demás, yo creo que es un error. Primero, porque ahora se están viendo que están saliendo algunas encuestas, como la de Gadex y demás, para las europeas, donde el Partido Socialista se está comiendo toda la izquierda y está recuperándose frente al Partido Popular. Esto genera más el pensamiento de que las catalanas han favorecido al Partido Socialista catalán. Esto genera una concentración de votos en el Partido Socialista y un adelanto electoral podría salirle muy mal. De hecho, no os extrañéis que Pedro Sánchez quiera un adelanto electoral para conseguir una mayoría más amplia y librarse de Puigdemont, me encanta llamarlo en inglés así, Puigdemont, queda muy gracioso. No sé, me ha salido así. Entonces, para librarse del pequeño cochino, del pequeño nacionalista que tenemos ahí. Pero es una posibilidad que quiera eso. Y de hecho también es malo para los negocios y para el gran capital, para las grandes empresas, porque está generando inestabilidad económica. Y cuando España tiene que atraer inversiones y cuando estamos viendo que nos estamos convirtiendo en Italia, que tenemos elecciones cada X tiempo, que siempre deciden siempre que le interesen a los políticos, pues eso genera un rechazo de las grandes empresas y de las propias empresas, y convocar elecciones continuamente es malo. Y de hecho, la gente está cansada de estar continuamente votando. Por lo tanto, la participación también va a ser baja. O sea, a veces se cansan de todo y dejan de votar. Hablando de la ley de amnistía, la ley de amnistía existe porque Pedro Sánchez necesitaba los 7 votos de Junts y afecta a lo que ocurre en Cataluña. Tras las elecciones, el gobierno que salga, o si se tienen que repetir elecciones, pueden afectar al gobierno central. Patricia, ¿cómo ves la situación en Cataluña y cómo piensas que puede afectar en el gobierno central? Bueno, pues básicamente las elecciones catalanas yo sí creo que vaya a haber una repetición electoral, porque las combinaciones, la calculadora para unir a los partidos harían cierto modo que si ella se junta con los de Junts, no les haga falta RC porque tienen los votos completos y ellos se molestarán un poquito, y esto sí que repercutiría a la hora de votar cualquier propuesta digamos, en el central, en el gobierno central. Otra de las opciones es dejar básicamente que Puigdemont sea de nuevo el presidente de la Generalitat. No creo que sea una propuesta que Pedro Sánchez quiera realmente, y Salvador Illa tampoco. Entonces no le quedan muchas más opciones que una repetición electoral nuevamente en Cataluña. Eso sí, como estabais diciendo antes, ya la gente está muy cansada de votar. Esto también genera, porque solo hablamos de lo que es la repetición y de que la gente está cansada, es solamente la cantidad de dinero también de hacer una elección y otra y otra y otra. O sea, es un gasto descomunal de publicidad me refiero incluso para los propios partidos. Publicidad, banderas en farolas, papeletas, todo. O
sea, llevan desde el año pasado gastando dinero sin parar. Y generar otra vez unas elecciones, aunque a mí particularmente sí que lo vería factible y sí que quiero que Pedro Sánchez se vaya, es mi deseo más grande. Soy racional y creo que lo que es el porcentaje de gente que iría a votar bajaría mucho. De hecho, en las catalanas hemos visto que a pesar de todo no ha ido tanta gente a votar. La participación ha sido muy baja. 58%. Coto, uno de los que va a ir a votar. El doctor Coto. Votar dos veces. Una como catalán y otra como español. Pero no, yo creo que la situación catalana ahora mismo es difícil. Yo creo que la Marta Rovira y el Puigdemont lo tienen cogido por los huevos, pero vamos, no lo pueden tener más cogido por los huevos. Es decir, ahora mismo es reo de la situación. Cualquier cosa que le exijan se la tiene que conceder, porque lo que tiene es el gobierno central y en la situación que vive ahora mismo también, consumar más ya el haberse negado a concederle los votos para poder haber aprobado los presupuestos, ya otro año sin presupuestos convertiría esto en un país ingobernable. Y además, según sus propias palabras, porque fue una de las cosas que le echó en cara a Rajoy en su día. Es decir, pero yo de Pedro Sánchez me puedo esperar cualquier cosa. O sea, es un tipo que le da exactamente todo igual. Y si tiene que poner el cuello de ella debajo de un tanque, lo va a poner. Es decir, con tal de salvarse él, pero no va a dudar ni un segundo. Es decir, ahora, a mí lo que me extraña hoy, me sigue extrañando cada vez que lo pienso, es ese crecimiento brutal que ha tenido el Partido Socialista catalán, ¿no? Es decir, yo no me lo explico. No me lo explico. Y luego, en cuanto a unas nuevas elecciones en Cataluña, al margen del gasto de la cartelería, que ese luego se recupera, si más o menos sales bien salvado, lo que creo que con una campaña acertada, mucho votante de Esquerra Republicana, mucho votante secesionista votaría en esta ocasión, ¿no? O sea, esa abstención que se ha producido dejaría de producirse en esta segunda oportunidad. Pero bueno, yo creo que antes Sánchez hará lo que haga falta con tal de quedarse con la Generalitat de Cataluña. Jesús. Yo creo que sí. Yo tengo una teoría y la llevo repitiendo reiteradamente. Yo creo que Esquerra Republicana y Común van a apoyar al Partido Socialista Catalán y va a ser por una cosa muy simple. Es mejor perder lo que hemos perdido que perderlo todo. Si hay una repetición electoral, no os extrañéis que todo el voto, una gran parte del voto de Esquerra Republicana se acabe concentrando en Junts y en Puigdemont con el objetivo de generar un gobierno nacionalista, un gobierno separatista, nuevamente. Porque, al fin y al cabo, el Partido Socialista Catalán, y esto te explica el crecimiento que ha tenido, se ha vendido como el dique de contención contra Puigdemont en el intento de ganar para evitar que gane las elecciones. De hecho, muchos del antiguo cinturón rojo de Barcelona, que en 2017 lo ganó Ciudadanos, ha vuelto a mano del Partido Socialista Catalán. De hecho, Ciudadanos ha sufrido lo que yo siempre considero un doble voto útil. Ha perdido lo que tenía en 2017 hacia el Partido Socialista Catalán y lo poquito que tenía ya que quedaba se ha ido para el Partido Popular. Y demás, esa difusión del voto por el doble voto útil. Pero en el caso de ella, yo creo que va a conseguir el apoyo de Esquerra Republicana por el miedo de Esquerra Republicana, de los líderes de Esquerra Republicana a ser comidos por Junts, y Comunes que simplemente es Comunes, no hay más. Podrían estar ahí, seguirían estando ahí, pero es un pequeñito pie del Partido Socialista Catalán y del Partido Socialista. De hecho, yo considero que ella se ha fortalecido frente a la dirección nacional a modo de Susana Díaz en Andalucía y el Partido Socialista Catalán a modo del Partido Socialista Andaluz. En mi consideración, que yo veo ese análisis desde fuera. En cualquier caso, es posible
es posible que no se pongan de acuerdo, pero también es posible de que ella consiga la presidencia y esto provoque o consiga la excusa Pedro Sánchez después de las europeas y después de analizar las europeas cómo le han salido, de convocar elecciones generales para conseguir una mayoría mucho más amplia y librarse del apoyo incómodo de Puigdemont de sus 7 escaños. No te extrañe que por ahí también vayan los tiros. De hecho, Feijóo le estaría haciendo la vida fácil a Pedro Sánchez en este sentido. Yo en tu análisis, con el que en líneas generales estoy de acuerdo, pero yo le veo un pero. Es decir, yo el pero que veo es que Esquerra Republicana de Cataluña está en franca estado de descomposición. Realmente ahí no se sabe ni quién manda. Es decir, ahora mismo no se sabe quién dirige ese barco que está absolutamente a la deriva, ¿no? Por lo cual ahí nos podríamos llevar alguna sorpresa. Pero bueno, sí, en líneas generales sí. Ahora, yo, en cambio, en la convocatoria de elecciones generales lo tiene que tener muy claro. Es decir, es un jugador de ventaja. Entonces, él la va a convocar cuando tenga claro que no va a necesitar o que va a poder prescindir del voto secesionista, ¿no? Sino, en concreto, del voto de Puigdemont, ¿no? Pero por lo demás tampoco me extrañaría nada, porque es que no tiene miramientos, no tiene muchos miramientos con nada, ¿no? Está todo sin cuidado. Coño, después de enterarse de que su mujer estaba imputada, pues resulta que se retira 5 días con una carta lacrimógena, como una puta plañidera, diciendo que ay, ¿qué queréis hacer de mí, no? Claro, silenciando que su mujer está imputada, hablando de burlos, del fango, de la hostia y de todo, ¿no? O sea que es un jeta, pero 3 pares de cojones. Es que no hay nadie que se le pase. Yo soy un fan, lo digo siempre, soy su fan número 1, es decir, porque yo no he visto un tío con tanta cara en mi puta vida, ¿no? Es decir, porque bueno, tú veías a Rajoy, que era un cara dura, pero bueno, tenía sus límites o sus limitaciones, ¿no? En ese sentido. Es decir, se podía ir a hacer el que estaba borracho para pasarle a la presidencia de 2 años. Pero bueno, lo hacían mal, que salía dando tumbos, pero claro, no escribía una carta ni daba explicaciones. Da explicaciones para todo, es un fenómeno. Te lo digo en serio. De hecho, Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno como una medida anticorrupción, es decir, con una moción. Sí, claro. Una moción, la corrupción del PP que era, es decir, no era nada para la corrupción de y ya la corrupción personal, porque es que estamos en un caso de corrupción personal, es decir, es que es su mujer, y es que el dinero es para los dos. Y es más, y te añado otra cosa, Coto, te añado otra cosita. Y cuando dice que no voy a pactar con nacionalistas, con una bandera de España más grande que el estadio donde estaba, que en Vistalegre, y al cabo de los meses te pacto con Bildu, te pacto con los nacionalistas y te pacto con quien haga falta. Eso le da igual, eso es como cuando dijo que no podría pactar con Podemos, pues no podría dormir por la noche. Es un fenómeno. Te lo digo en serio. Es que de hecho hay que empezar a analizar a Sánchez. Cuando dice que va a hacer algo que no lo va a hacer, es lo contrario. Lo contrario. Si dice que va a hacer algo, es que no lo va a hacer. Y si dice que no lo hace, lo hace. Normalmente lo contrario. Pero yo creo que había que empezar a analizar es a los votantes de Sánchez. También. O sea, para mí Sánchez está claro. Es decir, es un jugador de ventaja que quiere el poder por encima de todo y lo mantiene como sea y pacta con quien haga falta y vende España para lo que haga falta, está al servicio de intereses bastardos, le da todo igual, no se pone ni colorado. Pero y el que le vota. El que le vota se cree se cree lo que le están contando, se cree a la Díaz esa cuando sale a hablar, se creen qué, es que yo no sé, porque es que este país desde luego pinta mal. Es decir, la situación económica es desastrosa y parece que vamos, estamos a la cabeza de Europa. Te hablas con un tonto de esos que se manifestó en Ferraz en defensa de Pedro Sánchez y te dice que estamos mejor que nunca. Es decir, que algo hay, no sé. Lo mismo nos están echando algo en el agua. No es que haya algo básicamente, Coto, es que toda la gente, la mayoría de la gente que está votando al Partido Popular, además de que también en España
queramos o no, votamos mucho o hacemos muchas cosas por borreguismo o por costumbre. Es decir, esto pasa muchas veces, sin decir ninguna marca, en las empresas de eléctrica y todo similar, de gas. O sea, yo no me quito de esta empresa porque es la de toda la vida. Yo estoy en esta eléctrica porque es la buena. Y da igual que sea más cara que los demás y te ofrezcan el mismo servicio. Y las otras te pongan un mejor precio. No, porque es la de toda la vida. Entonces hay mucha gente que vota porque el PSOE es de toda la vida, además de todas aquellas personas que están recibiendo las subvenciones y todo el dinerito que reciben cada mes. Pero Patricia, la política clientelar la practican igual el PSOE que el PP. Es decir, que cuando está el PP también la ha practicado. Es decir, exactamente igual que el PSOE. Que no se engañe nadie. Y yo creo que sí, como apuntas, hay un fenómeno de hooliganismo. Es decir, son como hooligans. No hay un juicio crítico, no hay un análisis del voto, no lo ha habido nunca. Pero además no porque lo hayan votado ellos, sino porque ya les viene de familia. Es un voto heredado. No es que a mi abuelo lo mataron en la guerra, mira, hijo de puta. Lo mataron a tu abuelo a saber por qué lo mataron. O muy seguramente fue muy injusto, fue una bestialidad. Pero ¿qué coño tiene que ver tu abuelo para que tú votes a Pedro Sánchez? Es decir, yo no entiendo nada. Y por el otro lado lo mismo, ¿eh? Es decir, que es igual. Y bueno, pues ahí yo cuando Feijóo habla de la dispersión de votos, no sé realmente a qué se, te lo juro, no sé a qué se refiere. Es decir, no podemos, somos la derecha, vos y nosotros, pues si no tienen nada que ver. Es decir, si yo leo el programa de vos y se acerca más al programa de Sumar que a ti, hijo puta. ¿Entiendes? Pues, pero así, como te lo digo. Es decir, ¿de qué me estás hablando? Es decir, ahora cojo tu programa y cojo el programa del PSOE y es exactamente lo mismo. ¿De qué dispersión de voto hablamos? ¿Cuál es la derecha? ¿Dónde está la derecha? Eso es lo que quisiera saber yo. Porque es que yo a vos tampoco le considero derecha. Y lo digo en serio. Mucha gente dirá, este está loco, son la ultraderecha. Bueno, no solo no son la ultranada, sino que no son ni la derecha. Patricia, por alusiones. ¿Es el programa de Vox tan parecido al de Sumar? Sin querer ofender a mis amigos de Vox. Que yo sepa, no. Lo más parecido que ha habido, que me ha parecido de lo más similar, es la estrategia que utilizó el PP en las elecciones catalanas, que cogió parte del ideario de Vox con todo el tema de la inmigración ilegal, de la ocupación. Eso sí que lo hizo suyo, y muchas veces veías hablando a Alejandro Fernández como si fuera uno más de Vox por el programa que llevaban, pero básicamente no creo que haya algo similar, primero porque Vox es el único partido que no defiende a la Agenda 2030, que está totalmente en contra de la inmigración ilegal, que quiere políticas energéticas baratas, que quiere proteger al sector primario, y en general todo ese proyecto no veo que lo tengan otros partidos políticos, empezando por esa agenda globalista. Patricia, tenías que ir en campaña con vos. Tenías que ir en campaña. Pues que me llamen. Jesús, ¿querías puntualizar algo? Yo, se me ha olvidado, bueno, me broma, que estáis hablando, pero bueno, que lo que estamos justamente, no, pero sobre el tema de Vox, es cierto que hay elementos con Suma y demás. De hecho, el otro día el vicepresidente de Castilla y León, que por cierto no tiene ningún tipo de competencia, dijo una cosa que es muy similar básicamente a lo que dice Suma, que hay que retribuir la riqueza y demás. De hecho, ahí vemos un intento de pensamiento nacido del concepto del nacional sindicalismo que tenía por ahí, que Vox también está por ahí perdido, eso está por ahí perdido, pero está en Gallardo, que lo suerte y demás. Y de hecho es una conexión con el pensamiento también de Suma, porque al fin y al cabo, de hecho, si Vox fuera inteligente, no debería pensar más en el concepto de captar votante pijo. Tendría que irse a los barrios obreros, donde hay... Esto yo hablo desde fuera, análisis objetivo absoluto, que yo no comparto ideología con vos, pero te vas a los barrios obreros donde hay una presión migratoria mayor, donde los españoles se sienten que le están quitando los trabajos
de baja cualificación y demás, y donde se están generando más paro y castas votantes. De hecho, ¿sabes quién hizo eso? El Frente Nacional Le Pen. De hecho, castaba votantes de los feudos del Partido Comunista de Francia y del Partido Socialista de Francia. Y de hecho, Alianza, el partido... Eso ya lo ha hecho Vox. Es decir, Bueno, ese cambio de voto de izquierda o de extrema izquierda a Vox se ha dado en el agro. Es decir, hay ejemplos como Marinaleda, que era un voto absolutamente rojo, que tiene mayoría de Vox. Es decir, o sea que ese fenómeno ya se está produciendo de alguna manera. De hecho, en Cataluña es donde más se ve, porque Allianz, por ejemplo, el partido este de... Sí. No me acuerdo, de Oriol. Sí, de hecho, cazaba mucho voto, aparte de Junts, de Esquerra Republicana y de la CUP, y de zonas justamente no típicas pija nacionalistas, sino bastante obrera, de hecho, donde la CUP, por cierto, sacaban bastante voto y la sacaba Allianz. Pero por el tema de ese sentimiento de que la globalización, ahí estás viendo perdedores, y los perdedores son justamente la gente que ha nacido en esta zona. Ese es el pensamiento, la concepción, el sentimiento que hay en algunos sectores de la población. Y eso, si yo fuera vos, lo explotaría. Y Gallardo, en ese sentido, creo que ha intentado girarlo por ese lado, pero sigue habiendo ciertos elementos en vos que siguen pensando que el voto tiene que ser típico del barrio de Salamanca y tiene que haber líneas rojas muy, muy importantes. Por ejemplo, hablar del tema de la vivienda, de los fondos buitres, eso no hablamos, eso nos callamos. Y demás, a ver si vamos a molestar a alguien que ha aportado en campaña, entre comillas, en la Comunidad de Madrid. Eso nos callamos porque puede generarse un problema y demás. Esas son líneas rojas que existen justamente en Vox. Y es un elemento que yo creo que si son inteligentes lo acabarán superando. Si no son inteligentes... En Vox no hay nada rojo, serán líneas verdes. Rojas no quieren ni las líneas. Exacto. Esa ha sido buena. Hoy se ha proclamado, o sea, España ha reconocido, el presidente Sánchez ha reconocido el Estado palestino con Noruega e Irlanda. Ya hablamos de eso la semana pasada. Hoy se ha consumado. Valoración, Patricia. Bueno, yo como ya dije la semana pasada, a pesar de que a Pedro Sánchez le da exactamente igual que se declare el Estado palestino o no, porque es una bomba de humo más para mí, porque él en ese conflicto ni fu ni fa, y además que no sirve absolutamente para nada, porque él no es el que firma el tratado de soy Estado palestino porque yo lo digo, ni Noruega ni Finlandia. Bueno, pues tanto Álvarez como él esta mañana, que ha salido, por cierto, bien temprano, ha sido bien madrugador, a las 8:20 de la mañana a decirlo. Creo que en el fondo nos va a perjudicar a España. Vamos a tener repercusiones, de hecho ya nos está pasando con los trenes. Israel va a comprar un 81% menos de trenes a España, por lo tanto, poco a poco veremos cómo Israel no van a ser consecuencias de tiramos un misil y destrozamos a España, evidentemente, pero nos van a castigar con otra serie de cosas. Y por mucho que Pedro Sánchez esta mañana dijera que lo hacía por la paz y por el Estado de Israel y por Palestina, en realidad nos va a crear realmente un conflicto internacional con muchos países con los cuales teníamos buenas relaciones. Coto. Bueno, no, yo no creo que, como dice Patricia, que nos vayan a borrar del mapa, ni mucho menos, ¿no? Es decir, ayer había gente hablando de que íbamos a ser atacados por Israel. Yo ya no sé qué pensar. Yo estoy convencido que nos echan algo en el agua. Pero enemigo de Netanyahu ya estaba declarado. Con lo cual, bueno, pues todas esas medidas de presión yo creo que ya estaban previstas igualmente. De todas formas, el reconocimiento del Estado palestino no vale absolutamente de nada. Es decir, mientras no sea Israel quien reconozca el Estado palestino, pues la cosa va a seguir exactamente igual. Y de momento no pinta que lo vayan a reconocer, con lo cual
pues bueno, jaleo, ¿me entiendes? Y mientras tanto, pues le doy otros 1.100 millones al payaso de Ucrania y venga, y fiesta, ¿me entiendes? Fiesta. Aquí no pasa nada. Que los mismos que protestan contra Israel, pues están a favor de Ucrania y no sé qué. Esto es un país de gilipollas, que no tiene remedio, que no tienes por dónde cogerlo, y al final las consecuencias pues las pagamos todos, ¿no? Es decir, son nuestros impuestos, no es magia. Es decir, lo que se lleva Zelensky de aquí no es magia, son nuestros impuestos. Y esto es así. Es decir, que, y bueno, pues no tenemos nada que ganar con Palestina, esa es la verdad. Es decir, económicamente es un desastre apoyar a Palestina, pero bueno, a mí también, en cierta forma, me parece un poco de justicia, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo en absoluto con Israel, ni con el genocidio que están llevando a cabo, ni con su posición en el conflicto, de ninguna forma, ¿no? Pero bueno, me jode darle la razón a Sánchez, pero yo seguramente actuaría de la misma manera, ¿no? Jesús. Bueno, pues aquí había hablado de otro elemento y demás. De hecho, por cierto, Vox es pro Israel y demás. Históricamente la derecha... Que Netanyahu. Ahí se está en sintonía con Junts. Es más, de hecho, por ejemplo, el tema históricamente, el franquismo, por ejemplo, no reconocía el Estado de Israel, era bastante contrario al Estado de Israel y era más de llegar a acuerdos con los países árabes. Quitando esta parte histórica y este elemento de diferenciación de Vox y ciertos elementos de otra época, sobre el tema de Israel y Palestina hay que contextualizarlo. Estamos viendo un reconocimiento a Palestina que nadie sabe a quién está reconociendo, porque no hay una autoridad legítima en Palestina. De hecho, no existe una unidad política en Palestina. Tenemos por una parte al Fatah y de Autoridad Nacional Palestina con un Mahmoud Abbas, que es un hombre de 85 años, que ya está más cerca de la tumba que de hacer política internacional. Ese hombre ya está muy mayor. El reloj biológico en cualquier momento le peta al pobre. Y esperemos que dure mucho tiempo, porque la sustitución de Mahmoud Abbas no se sabe lo que va a pasar en Cisjordania. De hecho, Hamas se está moviendo en ese sentido, la yihad islámica también se está moviendo en ese sentido para ocupar el espacio de Al-Fatah. Que, por cierto, Al-Fatah, a diferencia de Hamas, es un partido izquierda, laico y ajeno al islamismo. Pero después tenemos, por otra parte, Gaza, que hubo en 2009, una especie de pequeña guerra civil entre Al-Fatah y Hamas consiguió controlar Gaza. De hecho, expulsó a muchos miembros de la Autoridad Nacional Palestina de Al-Fatah de Gaza y provocó justamente de que no hubiera esa unidad política. De hecho, antes de todo este estallido de la guerra y demás, hubo protestas en Gaza contra la corrupción latente de la propia Hamas, porque llegaban ayudas humanitarias, de hecho, de Israel y de Siria, los países que no tienen nada que ver entre ellos, y se la quedaba Hamas. De hecho, por ejemplo, en el caso de Siria era la gasolina. Esa gasolina que tendría que haber costado en Gaza nada, pues al pueblo gazatí le costaba dinero, bastante de hecho. En cambio, los arsenales de Hamas estaban a rebosar de gasolina. Eso es un ejemplo claro del nivel de corrupción que había en Gaza. Y justamente eso generó una serie de protestas que después fueron reprimidas por Hamas, con bastante violencia. Pero bueno, independientemente de eso, estamos viendo también de que ¿por qué se inicia la actual guerra Hamas contra Israel? Fue por un ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Pero también hay que poner también otra contextualización. La incompetencia de Netanyahu sea un hecho empírico en el sentido de que retiró las tropas de la frontera con Gaza y la destinó justamente a Cisjordania, a las colonias, que son el gran apoyo electoral de Netanyahu, las retiró allí. Había aviso de la inteligencia egipcia al Mossad y lo ignoró. Pero ¿por qué entonces posiblemente le interesaba un enfrentamiento? Porque previamente había tenido un conato de rebelión de la sociedad civil israelí contra su persona por el tema de intentar controlar la justicia para evitar que los juzguen por corrupción. De hecho, la reforma judicial que hizo Netanyahu
se terminó. Pero bueno, después de esta contextualización estamos viendo que de todas maneras el reconocimiento a Palestina no tiene ni medio sentido. ¿Por qué no tiene ni medio sentido? Porque no está reconociendo nada, como bien ha dicho Goto, y no tiene ningún impacto real, porque realmente quien tiene que reconocer de común acuerdo, porque tampoco la parte palestina y lo más cerca que estuvo fue con Yasser Arafat de reconocer a Israel, son los propios palestinos y los israelíes los que se tienen que reconocer mutuamente. La comunidad internacional puede presionar, puede intentarlo, pero Pedro Sánchez usa esta bandera en un intento a nivel electoral de ganar el apoyo de la izquierda más izquierdosa con esta gran causa de lucha por Palestina. Pero en cualquier caso también hay que tener en cuenta de que no existe un Estado palestino, porque en 1948 se acordó la partición de Israel del mandato británico y los árabes los rechazaron. De hecho, no le preguntaron a los palestinos, atacaron a Israel y se lanzaron al ataque. De hecho, también hay que contar de que la conciencia palestina nacional no aparece hasta el 1968 con la lucha de liberación nacional de la OLP. Previamente, Cisjordania estaba controlada indirectamente y directamente muchas veces por Jordania, por Transjordania, Egipto, o sea, Gaza por Egipto. Es decir, nunca a nadie le ha interesado a los palestinos, simplemente la han usado como moneda de cambio para luchar contra el Estado israelí. Pero bueno, esas cosas empezaron a cambiar y demás. De hecho, yo creo que aparte de la incompetencia de Netanyahu, el ataque de Hamás también respondía a otra dinámica. La dinámica iraní, había ciertos intereses de que Israel no fueran reconocidos por los acuerdos de Abraham, por Arabia Saudí, los países árabes estaban normalizándolo eso, y las relaciones, y ciertos elementos iraníes posiblemente influyeran a Hamás para lanzar el ataque y romper esas negociaciones, porque la respuesta israelí sería el doble y el triple de dura, como se ha demostrado. Y eso genera cierto rechazo. De hecho, siempre he dicho que los muertos por parte de Hamás no solamente usan escudos humanos, también usan sacrificios humanos, porque usan a esos mismos muertos como propaganda para decir, oye, que Israel se está comportando y genera odio tanto en los países árabes como en la comunidad internacional, un rechazo. Y en ese sentido Israel no solamente puede estar ganando batallas, pero está perdiendo lo que se llama la guerra de la comunicación, la guerra de la imagen, está perdiendo y demás. Y sobre el tema ucraniano, la verdad es que siempre me llama mucho. Por cierto, yo defiendo a Israel que exista, igual que también defiendo a Palestina que exista, pero una cosa, uno puede estar en contra de Hamás, y de hecho puede estar en contra de Hamás, y considerar un incompetente y un corrupto a Netanyahu, cosa que yo también lo considero, y demás. Y sobre el tema de Ucrania y demás, bueno, los 1.000 millones que se han dado, teniendo en cuenta que Estados Unidos le proporciona 600.000 millones a Ucrania, es poquita cosa y demás en el contexto internacional. De hecho, no, hay que tener en cuenta... pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los 600.000 millones que les han proporcionado los Estados Unidos no se lo han proporcionado a los Estados Unidos. Se lo han proporcionado el lobby judío de los Estados Unidos, que es el que ha presionado a la administración, que ya estaba hasta los cojones de darle dinero al corrupto, ese enano ucraniano, y ha hecho los judíos, ¿no? Y una cosa son los 600.000 euros en Estados Unidos y otra cosa son los 1.100 euros en España. Sí, pero millones. Quitaron 25 pavos del bolsillo, te quitó ayer Sánchez. Sí, pero de hecho hay que tener en cuenta sobre los 1.000 millones y demás, tener en cuenta de que nosotros lo que son 1.000 millones hay que analizarlo en el contexto de que estamos entregando material que, por cierto, íbamos a destruir, porque destruir material militar cuesta dinero. Cuesta, por ejemplo, los tanques, los Leopard 2 que teníamos almacenados en Aragón y demás, que estaban muertos de asco, y por cierto, se intentó vender a Singapur y no se consiguió, después a Perú no lo conseguimos y lo mantuvimos ahí muerto de asco en la reserva estratégica que se caía a trozos, y al final lo ya hemos tenido que desmontar y vender y destruir y pagar ese dinero por la destrucción. Esa información que están dando es falsa. No, falsa, es real. Los tanques Leopard que teníamos almacenados ahí. Por lo que ha venido Zelensky, es para coches 4x4 blindados. Eso es lo que quiere Zelensky y eso es lo que le ha dado. Y luego toda esa chatarra, como tú dices, pues es chatarra que se la van a quitar de medio y se la van a entregar, pero que esta no está ni presupuestado.
No, sí está presupuestado. De hecho, mucho de ese material militar que estamos entregando y demás, que entre los 1.000 y pico de millones, pues después también... entonces eso será porque Zelensky lo tiene vendido a otro lado. No, déjame terminar. Es decir, el nivel de corrupción del gobierno ucraniano es tan elevado, que hasta el material bélico lo venden. Mira, las armas que tenía Hamas eran armas ucranianas. Eran armas americanas que habían ido a parar a Ucrania. Y Ucrania las había revendido a Hamas. Ucrania ha armado a todos los grupos terroristas del mundo. Es decir, y eso es lo que hacen. Y a lo que ha venido ha sido a por automóviles 4x4 blindados, que cada uno te cuesta pues un dineral. Es decir, que nadie se piense que un coche blindado en condiciones no cuesta un dinero, cuesta un dineral. No, pero... Más que un tanque de un Leopard de esos de mierda que tienen allí chatarra. Pero también han venido, por ejemplo... No, les estoy escuchando atentamente. Yo simplemente sobre este tema sí que considero que, bueno, armamentísticamente hay que, digamos, ofrecer dinero a otros países a los que estés afines, pero considero desde mi punto de vista particularmente que hay mucho dinero que da España para muchas cosas, como en este caso ha sido a Zelensky, que no se está llevando a otro lado, como es los enfermos del ELA, que los reclamo miles de veces, ya que a Pedro Sánchez 38 millones de euros le resultaba algo inconcebible cuando sigue dando ayudas al cine español. Por ejemplo, a mí ayudar a los enfermos del ELA me parece mucho más interesante, y cuando vimos noticias como ayer, que el nivel de pobreza infantil en España está en límites súper elevados. Entonces, cuando no cuidas primero lo tuyo desde aquí, pues prácticamente pues, te fastidia que ofrezcan tanto dinero para este tipo de cosas. Básicamente mi opinión va a ser por ese concepto. De hecho, por cierto, yo siempre he dicho que una inversión en Ucrania es una inversión en defensa adelantada. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la situación que se da en Ucrania es por el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y demás. ¿Por qué? Porque si una sociedad vecina de Rusia triunfa, se desarrolla, eso se genera justamente un problema para Rusia. Porque no olvidemos que Rusia, a nivel de desarrollo, tiene el mismo PIB que Italia. Tiene un nivel de desarrollo pésimo, de hecho. Y eso justamente es un asunto bastante chungo para el gobierno de Putin, porque si se demuestran que los pequeños rusos, como ellos llaman a los ucranianos, son capaces de desarrollarse económicamente y socialmente mejor que los grandes rusos, pues algo está haciendo mal el gobierno de Putin. De hecho, ese es el tema. Por eso todo esto viene de la guerra. De hecho, es un acuerdo de libre comercio. Dime. El desarrollo de Ucrania es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. De hecho, ya no queda nada en Ucrania que sea propiedad de un ucraniano. Es decir, todas las grandes transnacionales son las dueñas de Ucrania. Ucrania tiene una producción en energía, que es lo que les interesa a las transnacionales, y es con lo que se han quedado. Y luego pues vendrá la reconstrucción, como lo fue en Irak y como es en cada sitio donde estos provocan una guerra, y bueno, pues también tendrán pingües beneficios. Es decir, pero a Ucrania en realidad no le interesa a nadie. Ucrania es una puta sociedad absolutamente degenerada, que lo único que produce son putas y niños. Es decir, ese es el comercio de Ucrania en la actualidad. Putas y niños. Pero te lo digo tal como es. Entonces, pues bueno, el apoyar esa guerra o apoyar a Ucrania es una absoluta estupidez y una cosa absolutamente inmoral. Es decir, es que no cabe justificación alguna. No cabe justificación alguna, ni la defensa de Ucrania, es que no tiene justificación. Es decir, la respuesta de Rusia ha sido una respuesta después de 8 años de agresión. Es decir, es que está plenamente justificada, pero bueno, esto daría para otro día, y además es un tema que no todo el mundo está preparado para conocer así de sopetón, porque se pueden dar de baja del canal. Por cierto, suscríbanse y denle al like, por favor, que es gratis. Suscríbanse y dedito grande.
De todas maneras, yo sí creo que defender el Estado-nación y demás y evitar cambios territoriales porque un imperio con armas nucleares decida cambiarlos territorialmente, el mapa europeo, yo creo que sí es necesario. De hecho, si Ucrania fuera tan improductiva, Rusia no tendría ningún interés porque serían como una tierra yerma que nadie merece la pena morir. Yo no he dicho que sea improductiva, que era productiva, produce energía, bajamazo. Pero que ya toda esas sociedades, esa explotación energética ya no está en sus manos. Pero no solamente energética. Ya no les pertenece a los ucranianos. No solamente es energética, los fertilizantes. Una de las cosas que produce más Ucrania, es más, de hecho, hay una interconexión con el Sahara. Cuando se inicia la guerra, la producción de fertilizantes, que por cierto era casi el 70% del fertilizante que se producía a nivel global, se producía entre Rusia y Ucrania. Eso era básicamente uno de los grandes mercados porque facilitaba de que no hubiera grandes hambrunas. De hecho, Putin jugó esa carta diciendo vamos a atacar la industria de fertilizantes ucraniana para evitar que los fertilizantes en el mundo occidental lleguen. ¿Qué hizo Estados Unidos? Otro sitio donde hay ciertos fertilizantes y están las mayores reservas de fosfato del mundo. ¿Olvida dónde es? El Sahara. ¿Cuál fue el cambio de postura de Sánchez con el Sahara? Que sea marroquí. ¿Para qué? Por intereses norteamericanos y occidentales. Pero si es todo un juego burdo, es decir, el mejor socio de Israel en África es Marruecos y la mayor defensa de Marruecos la hace Israel, es decir, que todo tiene un porqué, pero y todo eso está unido al lobby judío de Estados Unidos, que es el que dirige la guerra. Pero en fin, esto daría para mucho, ¿no? Otro día un programa de Ucrania y demás con Coto, que nos vamos a divertir él y yo, que nos vamos a poner a discutir a gran escala. Te voy a pegar un misilazo que vas a flipar. No, a mí no, yo tengo el escudo antimisiles, los barcos de rota. Piedra, que es lo que tenía que hacer Putin en Ucrania. No dejar piedra sobre piedra. Pero es que no puede realmente, Coto, ¿sabes por qué? Porque el sentimiento ruso es que consideran a Ucrania como la patria rusa, quien lo considera, y el Putin se considera como el gran zar que tiene que unificar el mundo eslavo. No puede haber bombardeando como... Una cosa es el Donbass y otra cosa es el resto de Ucrania, ¿no? Tiene un sentimiento, es un sentimiento para el gobierno ruso, es un sentimiento. Lo que no puede hacer Putin es permitir que en Sebastopol se fije una base naval de la OTAN. Eso es lo que no puede hacer Putin y eso es lo que han ido provocando y al final pues han obtenido una respuesta de puta madre. Es decir, Putin no puede permitir que el vecino sea un enemigo. Es decir, pero había que preguntarse por qué los vecinos de Rusia acaban huyendo de Rusia y acaban uniéndose a la OTAN. Eso también había que preguntárselo. Pero eso se lo puedes preguntar a Soros, que es el que ha montado el golpe de Estado encubierto que dio en Ucrania. Es decir, Ucrania está en manos de los judíos. Zelensky es un judío. Eso, ¿verdad? No, pero está puesto por Soros. Es un pelele que puso allí Soros para acabar de pervertir una nación y llevarla a la absoluta ruina. Es decir, porque la han llevado a la absoluta ruina. Ucrania no se levanta de esta en su puta vida. Es decir, pues yo creo que sí se va. Yo creo que sí se va. Vamos a levantar. Si la deuda que tiene Ucrania ahora mismo da para 200. Lo que se va a generar es una especie de un plan marcha como se generó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la influencia rusa en Ucrania. Sí, como en Irak y como en Afganistán. O como en Europa, o Francia, o en Francia, Alemania. El plan Marshall que hemos montado. Y bueno, eso ya lo discutimos otro día. Otro día, además, nos lo vamos a pasar muy bien. Patricia, ¿quieres decir algo para finalizar? ¿Alguna puntualización? Sobre este tema ya no quiero decir nada, que básicamente lo que he dicho antes, porque tampoco soy yo una experta en Ucrania ni en estos temas, la verdad. Entonces no puedo decir nada más. Dar las gracias a Iván Manzanares, que se ha hecho miembro del canal. Gracias, Iván. Y mañana, un abrazo. Mañana tendremos una tertulia sobre las elecciones europeas y el jueves el primer programa solo para miembros con Coto Matamoros
solo para miembros. El que lo quiera ver se tendrá que hacer miembro. Y dirán, qué hijos de puta que nos hacen pagar para ver a Coto. Pues sí, sí. Pues sí. Tendrán razón, ¿no? Somos como Zelensky. Sí. O como Puigdemont, que sacamos dinero de bajo piedra. Así empezó Begoña Gómez y mira hasta dónde ha llegado. Bueno, lo que no sabemos es cómo terminará. Bueno, pero eso es igual. A mí ya, como termine yo, me da igual porque no va a tener mucho tiempo. 30 años más te quedan, Coto. O 40. Suscríbanse, denle al like y háganse miembros para ver el primer programa de Coto Matamoros, solo para miembros, el jueves. Un abrazo fuerte a todos y en especial a Patricia, Coto y Jesús por acompañarnos hoy. Pues un abrazo por mí para todos, ha sido un placer una vez más. Jesús, Patricia, gracias por un abrazo a todos y haceros también miembros. Miembros Miembro y miembra. Que no es lo mismo que mimbre, pero se parece miembre. Hacerse miembros. Hasta mañana, nueva tertulia. Adiós. Adiós.